¿Qué tal? En esta oportunidad voy a explicarte cómo se le debe hacer para hallar la regla general que guía a una sucesión aritmética. Dicho de otro modo, vamos a explicar a detalle cómo obtener una fórmula que nos va a permitir hallar cualquier cantidad situada en cualquier posición de una sucesión aritmética. Primeramente vamos a comenzar encontrando cuál es la diferencia que hay de un número a otro. Es decir, cuánto le debo agregar al número de la izquierda para hallar el de la derecha. Y en este caso nos damos cuenta que para pasar del 3 al 5 vamos a agregar 2. Y para pasar del 5 al 7 también vamos a agregar 2. Para pasar del 7 al 9 de igual manera vamos a agregar 2. Para pasar del 9 al 11 también agregamos 2. Y ese es un patrón aritmético que se va repitiendo. Hay una constante aditiva en este caso. Es decir, hay una constante que se va sumando. Esa constante la podemos utilizar como un factor, es decir, como una cantidad que multiplica a la posición en este caso. Entonces, vamos a escribir ese número que hallamos como constante, ese número que se repite en la parte superior cuando fuimos modificando. 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9, 9 más 2, 11, 11 más 2, 13. Y de esa manera continúa de manera indefinida. Entonces, 2 lo vamos a multiplicar por, recordemos que ese punto significa multiplicación. Ese 2 lo vamos a multiplicar por una cantidad que será la posición. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y n posición. Usamos la n cuando es una cantidad que no está definida. Entonces 2 la vamos a multiplicar, o mejor dicho 2 lo vamos a multiplicar por la posición. Y veremos si de esa manera podemos llegar a este número 3. Si multiplicamos 2 por la posición 1, en este caso por la posición 1, nos damos cuenta que al efectuar la multiplicación no resulta el número 3. Y que para poder llegar al número 3 hace falta sumar 1. Y de esta manera sí logramos llegar al número 3. Observemos. Ahora, 2 multiplicado por la posición 1 nos da 2, más 1, 3, que es el número situado en la primera posición. Vamos ahora a borrar. Vamos a borrar este número, el número de la posición, y también vamos a borrar el resultado. ¿Para qué? Para intentar con la posición 2. Con la posición 2. Vamos a ver. Posición 2. 2 multiplicado por 2 nos da 4. Más 1 nos da 5. Que es la cantidad situada en la segunda posición. Es correcto. Vamos a probar con los demás. Pero sin anotar. Vamos a probarlo solamente de manera verbal. Posición 3. 3 multiplicado por 2 nos da 6, más 1 nos da 7, que es el número efectivamente ubicado en la posición 3. Cuarta posición. 2 por 4 nos da 8, más 1 nos da 9. Es correcto. Posición 5.
2 por 5 nos da 10, más 1 nos da 11, que es esta cantidad. Sexta posición. 2 por 6 nos da 12, más 1 nos da 13, que efectivamente es esta cantidad. Si queremos hallar una cantidad ubicada en la posición número 50, lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 50 más 1. 2 por 50 nos da 100 más 1, 101. Pero si no sabemos qué posición queremos buscar, lo que tenemos que realizar es reemplazar este recuadro por una literal, que como ya lo habíamos explicado con anterioridad, representa cualquier cantidad. Y en este caso representa a la posición que queremos hallar. Y también recordemos que este punto lo podemos omitir y podemos solamente escribir la regla como 2n más 1. Entonces, ¿cómo podemos escribir con un lenguaje común nuestra regla? Nuestra regla quedaría de la siguiente manera. El número de la posición se multiplica por 2 y después se suma 1. Se suma 1. Esta sería la regla para la sucesión aritmética que tenemos acá. La regla es el número de la posición se multiplica por 2 y después se suma 1. Y si queremos la regla en forma algebraica, entonces sería 2n más 1. Esta es la forma en que se puede obtener la fórmula en una sucesión aritmética. Existe otra manera para poder hallarlo y es aplicando una fórmula ya establecida, que es la siguiente: a sub n, que significa a sub n significa la cantidad que ocupa una cierta posición que se quiera buscar. A sub n es igual a sub 1. ¿Y qué significa a sub 1? A sub 1 significa el dato número 1 de la sucesión. A eso le vamos a sumar una diferencia, es decir, una resta. ¿Y cuál es esa resta? La resta es n menos 1. Y por último, eso se multiplica por la letra d. Y la letra d significa la diferencia que hay entre un número y otro. Esta es una fórmula ya establecida para poder buscar la regla general en una sucesión aritmética. Vamos a aplicarla para que nos demos cuenta de que también funciona. Vamos a escribir entonces a sub n es igual al dato número 1 de la sucesión. ¿Cuál es el dato número 1? El dato número 1 es el 3. Más, y luego vamos a efectuar acá una resta. ¿Y qué vamos a restar? El dato n, que todavía no lo conocemos, menos 1. El dato n es el número de la posición. Pero como vamos a hallar la forma general, entonces no podemos reemplazar por ningún número. Y la letra D representa el número 2. ¿Por qué? Porque si nosotros restamos 13 menos 2, 11, 11 menos 2, 9, 9 menos 2, 7, y siempre hay una diferencia de 2. Tenemos entonces aquí esta fórmula. Vamos a simplificarla. A sub n es igual a
3 que suma a, vamos a multiplicar ahora este número 2 por la letra n y luego este número 2 por el número 1. Entonces multiplicamos 2 por n, nos da 2n, porque 2 por n es lo mismo que n más n. Ahora multiplicamos 2 por menos 1 y 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar. ¿Qué es lo que tenemos que simplificar? Estos dos valores, los que no tienen una letra de su lado derecho. ¿Y cómo los simplificamos? Si tenemos 3 cantidades positivas o 3 signos positivos que representan estos, y acá tenemos 2 negativos, y cancelamos una cantidad positiva con una negativa, parejitas, nos va a quedar solamente una unidad positiva. Por lo tanto, nos va a quedar de 3 positivos y 2 negativos, nos va a quedar 1 positivo. Por lo consiguiente, la fórmula sería 2n más 1. Y como te podrás haber dado cuenta, el resultado coincide con el que ya habíamos obtenido con anterioridad. Ahora, aquí se nos presenta otra sucesión. Y por lo que te puedes dar cuenta, la sucesión incrementa de manera muy rápida, de manera muy acelerada. Es decir, presenta un crecimiento geométrico, un crecimiento exponencial. Y por eso es que se le conoce como sucesión geométrica o sucesión exponencial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo va variando. Y por lo que nos damos cuenta, ya no se obtiene con una suma, porque si sumamos 2 más 4 nos da 6, pero si sumamos al 6 el número 4 no nos va a dar 18, nos va a dar 10. Entonces podemos darnos cuenta de que en este caso se trata no de una suma, sino de una multiplicación. Es decir, a una cantidad de la izquierda se le multiplica por cierta cantidad para obtener el de la derecha. Y por lo que nos podemos dar cuenta en este caso, cada cantidad de la izquierda, si la multiplicamos por el número 3, obtenemos la cantidad de la derecha. Es decir, 2 por 3 nos da 6. 6 por 3 nos da 18. 18 por 3 nos da 54. 54 por 3 nos da 162. Y 162 por 3 nos da 486. Entonces, está claro que ya no se trata de un ejemplo, el cual para obtener un número de la derecha sumamos una misma cantidad, sino que se trata de un ejemplo donde multiplicando por una misma cantidad obtenemos cada número de la derecha. Pero finalmente tenemos acá un patrón también, que es el número 3, que es el que vamos a utilizar ahora ya no como diferencia, sino como razón, como ya se había explicado en los conceptos. Entonces, acá lo que vamos a hacer primeramente es elegir el primer número de la sucesión, que es el número 2. Y ese número 2 se va a multiplicar por la razón. ¿Y qué significa esto de la razón? La razón es este numerito que tenemos acá en la parte superior. ¿Por qué? Porque al dividir cada número de la derecha entre el número de la izquierda, siempre vamos a obtener 3. Observen, 486
entre 162 nos da 3. 162 entre 54 nos da 3. 54 entre 18 nos da 3. 18 entre 6 nos da 3. Y por último 6 entre 2 nos da 3. Quiere decir que el número 3 lo vamos a utilizar acá como razón. Entonces 2 por 3. Y este 3 lo vamos a elevar a un exponente. ¿Y cuál va a ser el exponente? Vamos a realizar pruebas. Si colocamos el número 1, que es la posición 1 en este caso, 3 a la 1 es 3. Multiplicado por 2 nos da 6. Y lo que queremos es obtener el número 2. Entonces, vamos a cambiar. Si nosotros escribimos el número 2, entonces 3 al cuadrado nos da 9, porque 3 al cuadrado es 3 por 3. Y 9 por 2 nos da 18. Se va alejando, se va obteniendo un número cada vez más grande. Y nosotros queremos obtener un número que llegue a 2, que se acerque a 2. Entonces voy a probar con el número 0. Una cantidad elevada al exponente 0 equivale a 1. Entonces 3 a la 0 nos da 1. Por 2 nos da 2. Hasta aquí sí es correcto. Tenemos esto. Ahora, el número 2 es una constante, ya que es el primer valor de la sucesión. Por 3 también es otra constante, ya que es la razón. Y le vamos a escribir el número 1. Ahora, 3 a la 1 nos da 3. Por 2 nos da 6. Hasta ahí vamos bien porque tenemos los dos primeros números de la sucesión. Probamos. Ahora, 2 por 3. Esos dos números no van a cambiar. Y le ponemos el exponente 2. 3 al cuadrado nos da 9. Por 2 nos da 18. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo vamos obteniendo este numerito del exponente? Que es el único que va a ir cambiando. Entonces voy a borrar lo que ya hicimos. Y vamos a ver cómo se obtiene este numerito. Si n representa la posición, entonces esta sería la posición 1. Entonces a 1 le voy a restar 1 para obtener el 0. Si quiero el de la posición 2, a 2 le voy a restar 1 para obtener el 1, que sería 3 a la 1, 3 por 2, 6. Si quiero el de la tercera posición, 3 le resto 1, me da 2. Y 3 a la 2 da 9 por 2, 18. Si quiero el de la posición 4, a 4 le resto 1, me da 3. Y 3 elevado a la 3 da 27. Por 2 me da 54. Por lo tanto, la fórmula es 2 multiplicado por 3 elevado a la n menos 1, siendo n la posición. Entonces, la regla general la vamos a escribir con palabras. Anotamos, 3 se eleva a la diferencia de la posición menos 1 y luego se multiplica por 2. Esta es la regla que obtuvimos. 3 se eleva a la diferencia de la posición menos 1. 3 se eleva a la diferencia significa resta, de la posición
menos 1 y luego se multiplica por 2. También lo podemos escribir de otra manera. Por ejemplo, 2 se multiplica por 3 elevado a la diferencia de la posición menos 1. Bien, esta es la forma en que se pueden obtener las fórmulas o la regla general en una sucesión aritmética y en una sucesión geométrica.